y conocer un poco otras experiencias que por ahí los pueda ayudar a que ustedes armen sus distintos grupos de trabajo en sus centros. Para mí va a ser un placer, digamos, pedirle al doctor Bilbao, que, bueno, la verdad que desde que soy residente he tenido en él a un ejemplo y la verdad que cada vez que puedo aprovecho a invitarlo porque para mí es un gusto, bueno, escuchar su conocimiento. Así que, bueno, Jorge, te pido que nos deleites ahora con la experiencia del Hospital Austral. Sí, seguro. Bueno, gracias, Nacho. En realidad soy un tipo normal. No, miren, yo lo que les voy a contar es un poco la experiencia nuestra. De ninguna manera somos dueños de la verdad, es simplemente que nos pudimos arreglar. Creo que llevamos 15 años con una base de datos que fue clave porque es ahí donde vos generás conocimiento y empezás a ver tus propios números, lo que está haciendo Nacho, que después, bueno, él habla de lo que él hace. Lo mismo está pasando en el británico, que tienen creo 500 pacientes, ¿no? ¿Ya? Bueno, pero van a tener un volumen y lo que teníamos que hacer es unir todas las bases de datos para que de esta manera podamos publicar con más números. Bueno, primero de todo, ¿por qué el TEP? Porque fallecen 300.000 personas en Norteamérica por año. En 6 países de Europa hubo casi el mismo número, 370.000 óbitos. 34 hacen muerte súbita. En muchos lugares, cuando no sabés la causa de la muerte, puede ser un TEP, sobre todo cuando está internado. Y un 59% se hace el diagnóstico post-mortem. Es decir, cuando vos tenés un paro en una institución y no sabés la causa, es bastante frecuente como la primera causa del tromboembolismo de pulmón. El 20% de los TEP tiene una mortalidad más que los infartos. Cuidado con el TEP de moderado riesgo y de alto riesgo, que pueden tener más mortalidad que un síndrome coronario agudo, que hoy reperfundido anda en el 4 o 6%. Lo otro es que nosotros veíamos en la guía europea, que fue útil esta clasificación, pero veíamos cosas que no eran claras, que está publicado en el 2019 y vuelve a salir ahora en el 2027, y van a hacer algunas correcciones que yo creo intuir por dónde van a estar las correcciones, pero no es que estaba mal hecha, es que no había evidencia, no es que estaba mal hecho. Yo no voy a pretender que todo un conjunto de cardiólogos europeos pueden hacer algo, pero a mí siempre me llamó la atención la palabra disfunción, que ya lo hablamos. Yo no puedo hablar de disfunción, yo quiero que me digas falla o no falla, como si yo fuera que estoy evaluando el corazón izquierdo. La palabra disfunción es una palabra ambigua, ¿viste? Media embarazada, no entiendo, ¿viste? Después lo otro es el nivel de troponina, que el nivel de troponina no está el trabajo, que con 5.000 de troponina el TEP está más grave que si tiene 50. O sea, te habilita a tener troponina para que lo metas en un riesgo. Y quizás es apenas una injuria, como diría Sergio Barato, un infartucho, pero es distinto si tiene 5.000, porque quizás me hace tomar una decisión con más troponina. Es un trabajo para hacerlo. Y lo otro que veíamos, que el PESI, que es un excelente score, podría haber PESIs de 4 o 5 con mortalidades que pisan el 24% ni están hipotensos. Raro, ¿qué voy a decir? Y entonces dejaban afuera un PESI alto porque estaba normotenso, lo ponen en el moderado riesgo. Y lo otro que yo creo que lo van a corregir es que no pueden estar en la misma bolsa los intermedios menos y los intermedios más. Esto es lo que complica. Es decir, yo creo que esa bolsa de intermedio, donde hay intermedio del 3% de mortalidad e intermedio del 12% de mortalidad, es como que vos tengas todos los KILIP de un infarto en la misma bolsa. ¿Qué tiene que ver el KILI 1 con el KILI 4? Es raro eso. Bueno, a partir de ahí hicimos el PER, que como decía Nacho, somos 5, yo adrede lo hice, porque dije, no podemos empatar, o sea, no vamos a estar en la discusión 3-3 o 2-2, entonces vamos a poner 5. Y cuando hay 5, obviamente los especialistas discuten cosas diferentes, porque yo no sé lo que sabe el hematólogo, tampoco lo que el hematólogo, yo sé de cardiología crítica, el cirujano tiene otra visión. El especialista en imagen, hoy decía David, lo que aporta la imagen, si es crónico, si es agudo, el tiempo del trombo. Y la cirugía cardiovascular que está presente en el team, porque ¿qué te dice? Yo lo operaría. Si vos lo dejás, los opera todo. Pero también es difícil decirle, cuando falló todo, que le vas a avisar cuando él te había dicho que él lo operaba en ese momento. Por ejemplo, un trombo muy grande, de mucho tiempo.
que quizás no lo pueda sacar con nada. Entonces quizás ahí vale la pena escuchar al cirujano que los opera sin bomba, no los detiene, los chupa. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer 5, y yo a veces no estoy en el chat, como el otro día, pero está Nicolás Torre, por ejemplo. Y si yo opino, no es que los dos de cardiología crítica sumamos 2 puntos, sino que opina, el área suma 1 punto. Y una vez que es 3-2 o 4-1, yo he perdido varias discusiones, pero a mí lo que me apasiona es que se discute, ¿no es cierto? Y obviamente el hematólogo va a estar preocupado por el sangrado, va a hablar de los trombolíticos, el cardiólogo crítico va a hablar de cómo recupera el VD reperfundido o por qué no hay que seguir esperando. Quizás si tiene que intubarlo se va a asesorar con el mejor anestesista o con el cirujano que hace cardiovascular. El de imagen me va a aportar la imagen, el parénquima pulmonar, va a descartar otras cosas. El de hemodinamia va a elegir la estrategia, si lo trombo aspira, si lo trombo fragmenta, si hace elípticos locales. Y cirugía cardiovascular, ojo, los trombos en tránsito, tiene que estar presente. A partir de ahí, lo que sí acordamos, esto sí, que nosotros solamente discutimos, porque somos 5 especialistas, que solamente discutimos los TEP de moderado a alto riesgo y los TEP de alto riesgo. Porque si no era cada rato el teléfono a cualquier hora. Porque la diferencia con el PER respecto a otros HART-IN, por ejemplo, el de endocarditis, el de la TAVI, el de la enfermedad coronaria, que son scores con un paciente estable. Pero acá vos tenés que contestar en el momento. A veces yo me estoy bañando y me suena el teléfono y dice, ¿podés contestar? Yo digo, ¿tengo derecho a bañarme? Lo digo, me bañé. Hoy que justo me baño, para que salgo, y yo veo la discusión y me sumo donde me puedo sumar, a cualquier hora. Y la única realidad del PER es esto, que vos ves en el chat que está el cirujano Bacarino, está el jefe de servicio discutiendo, está el jefe de hemodinamia, está la jefa de hematología. Yo no aparezco ahí porque el que habla no aparece el nombre, que al final terminamos diciendo, no importa, creo que mientras esté estable la anticoagulación oncoheparina no fraccionada, si se mantiene bien tendrá 3 meses de anticoagulación, y frenamos la tromboaspiración en este caso, porque vimos que era más crónico. Le pusimos heparina, hay mucha gente con vértigo, está el que te dice, si ustedes no me dejan ahora, no me llamen más tarde. Es re común eso. Bueno, pero la realidad del PER es esta, que después contestás el teléfono. Entonces, ¿qué discute el PER? No tantas cosas. El test de moderado alto riesgo, lo que yo les decía del PESI 5, acá hizo una suma de que puede sumar 125 puntos y no está hipotenso. Y esta es una de las cosas que yo creo que las tienen que corregir. O esto que nosotros dijimos, che, ¿podemos aportar algo, predictores de falla ventricular derecha si el eco no está? Bueno, esto lo publicamos en Dublín. Y el PESI más de 1, el simplificado, la troponina elevada, no importa el valor, el dolor de pecho y las T negativas en el electro nos daba como sinónimo de falla de BD. Hacíamos el eco y estaba dilatado el BD. Porque podés no tener las cosas. Después, la falla ventrículo derecho, que yo decía, voy a hacer rápido. La guía europea muestra estos gráficos que también lo mostraba Alan, pero no dice, tomen esta imagen y digan falla de BD, sino que vos tienes que imaginar que algunas de estas imágenes son fallas. Y en realidad estaría bueno que vos digas, falla de BD se define por dilatación del BD, más el TAPSE, más la vena cava dilatada, más la hipoquinesia de la pared libre. Porque ¿en qué pasa? Si yo tengo que discutir una reperfusión, yo estoy diciendo, te aviso que te puse en el chat porque está fallando el ventrículo derecho. No es que está dilatado. Porque quizás hasta acá, dilatado solo, yo lo dejo con heparina, que es buena aparte, y ya si falla, no sé si espero tanto con taquicardia y ácido láctico. Va a haber el médico que lo va a querer llevar a reperfundirlo y va a haber el otro que va a querer esperar. Lo que pasa es que si espera y está chocado después, el hemodinamista te dice, che, tiene un TEP de alto riesgo, moderado alto riesgo. Son las 9 de la mañana. ¿Vamos a esperar a las 7 de la tarde que no esté nadie para que venga yo solito a tromboaspirarlo? Porque está con 120 de frecuencia, está con láctico de 4, ¿qué más vamos a esperar? Porque también está la otra versión. Si vamos a elegir que cada vez se choque, vamos a estar corriendo, bueno, sepan que todo shock cardiogénico de lo que quieran, tirás la moneda y se mueven la mitad. Pero también vale la experiencia del grupo. O sea, a vos, ¿te va bien con los catéteres? ¿Te va bien con el trombolítico?
porque también eso vale. Nosotros tuvimos una curva de aprendizaje donde fuimos mejorando, se nos murieron varios, es así. Lo otro es predictores de mortalidad hospitalaria. Definimos que era falla de BD, dijimos diámetro mayor de 0,9, anormalidad de la pared libre, esto lo publicamos en Melbourne, que fue Bonorino, y dijimos, el empeoramiento de la falla ventricular derecha, empeoramiento, ya no disfunción, el índice neutrófilo linfocito más de 6, y los neoplásicos, los TEP neoplásicos siempre tienen más mortalidad, son más espesos los trombos, nos daba como más mortalidad con una P significativa en el análisis multivariado. Después hicimos este trabajo, que Nacho se acordará porque el presidente de la CONAREC, que obviamente lo hizo la CONAREC, pero Pamela lo presentó, que me acuerdo no sabía hablar inglés y habló por sigla, pero ¿qué dijimos? Che, el electro, ¿qué aporta el electro? Y el electro demuestra que se asocia a mal pronóstico, la presencia de un FA, las P pulmonares que alguien dijo, el bloqueo de rama derecha, la taquicardia sinusal, que también dijimos hoy. Y sin embargo, el S1 QTST3, que está en todos los libros como sinónimo de mal pronóstico, a nosotros nos dio. Y la CONAREC juntó 600 y pico de pacientes. Bueno, eso le determinó ganar a la CONAREC el premio de mejor trabajo del Congreso Europeo. En Francia fue, ¿no? O en París. Y ganan el premio, la CONAREC, los residentes, del mejor trabajo de joven del Congreso Europeo con el trabajo. ¿Pero por qué se pudo hacer esto? Porque había base de datos de varios lugares, por supuesto. Después hay algo que, esto lo invento yo, pero sirve para ordenar. El bajo riesgo en la población del base de datos de nosotros, que tenemos 730 pacientes, nos da el bajo riesgo 3% de mortalidad. Pero el intermedio bajo riesgo se parece a la mortalidad. Pero el alto riesgo, a nosotros nos da 12% de mortalidad, el moderado alto riesgo, y más de 35%, y dijimos, somos nosotros que estamos empujando la base de datos para que esté, a ver qué dice el mundo. O sea, entonces la CONAREC publica este trabajo, y acá hicimos un trabajo que metimos moderado alto riesgo y nos daba 11% de mortalidad, lo que decía la base de datos. Y lo que sería 15 si no reperfundía, 11 reperfundido, todavía era alta, no nos dio, pero pudimos identificar que había pacientes que del moderado alto riesgo tiene 10-12% de mortalidad. Y ese es el que vos querés esperar con heparina o hacerle reperfusión. Como yo no tengo la verdad, digo, yo invito a que discutamos. Después vino el Congreso de la CONAREC, el registro de la CONAREC, que Nacho era presidente, y demuestra que el intermedio, el alto riesgo, la Argentina tiene 12.36 de mortalidad, el moderado alto, el que hay que discutir. Y le da para alto riesgo 37.25 de mortalidad. Ahí está la columna que prueba que entonces lo que nosotros pensábamos era casi lo mismo que había demostrado la CONAREC, que estos pacientes valen la pena. De ahí que yo digo, ¿por qué está en la misma bolsa el bajo riesgo en los moderados, el moderado bajo y con el moderado alto? Esa bolsa la tienen que desarmar. Que yo tengo una idea, que no sé si tengo razón, vamos a ver qué dice el mundo. Y después dijimos, en el último consenso que se publicó, que tuvimos con Federico, que tuvimos un año largo de estar todos los miércoles, yo ya rezaba que llueva, durísimo fue, somos 5 directores, y dijimos, el moderado alto riesgo lo vamos a poner en anaranjado y vamos a poner todos los scores que salieron, el FAS, el NEW, el PESI-ECO, el BOBA. ¿Y qué tienen en común todos esos scores? La taquicardia sinusal. Otra vez la taquicardia sinusal. La peor arritmia de la unidad coronaria cuando vos no sabés la causa. Y dijimos, si un paciente tiene un riesgo intermedio alto, PESI alto, y se le agregan al menos 2, que eso fue arbitrario, 2 scores de riesgos altos, llama al PER. No estamos diciendo, vamos a trombolítico, vamos a tromboaspiración. Llama al PER a ver qué dice. Porque estamos hablando de 12% de mortalidad. Y hasta que se resuelva esto con la ciencia lo va a acomodar a esto. Estamos con esto por lo menos, tenemos una herramienta para que lo pueda ver desde cualquier lugar del país, realmente la sociedad argentina sea federal. Pero, y también lo que discutimos en el PER, que si es de alto riesgo,
también se discute una reperfusión. Y fíjense que el trombo en tránsito, que está fuera del algoritmo, también es para discutir porque hay muchos trombos en tránsito. En el italiano le hacen trombolítico. Yo hablaba con Nacho Bluro, que es el coordinador de la unidad coronaria, y me dice, nosotros le hacemos trombolítico, a todos. Después yo le voy a decir qué cosa tiene bueno el trombolítico y qué cosas son para tenerlo en cuenta. Y hay algunos que los operan, y hay otros que le ponen anticoagulante y los esperan, mientras no haya falla de BD, y la ciencia no ha podido determinar qué es mejor. Es cierto que el trombo en tránsito tiene 40% de mortalidad, pero no son todos iguales. Entonces, ¿cuándo indicar trombolítico? ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen, como primera indicación al trombolítico, dice trombolítico sistémico, es recomendado, y lo ponen como 1B y 1C, pero hay un tema que hablan de la cirugía cardíaca y tercero, este orden se va a invertir. O sea, los catéteres le van a ganar la cirugía, es obvio. Y guarda que los cateterismos, no es que tiene que fallar el trombolítico para que lo llamen al que hace cateterismo, porque quizás el que tromboaspira sin trombolítico lo quiera no tener lítico. Si no, parece un rescate de la angioplastia, que existía esto cuando había otros estén o no había estén, pero igual no te iba igual cuando vos tenías que rescatar a un paciente trombolizado. Te sangraba. Bueno, y esto sí se va a modificar porque hay mucha evidencia donde los catéteres están pisando menos del 2% de mortalidad con menos del 1% de ACV. Y si realmente esto se confirma, para mí los trombolíticos van a ser para lugares con pocos recursos, o si querés en extremi, cuando no tenés nada y tenés trombolítico. Pero a mí me parece que si vos tenés un dispositivo que ronda en menos de 2% de mortalidad, con menos ACV, casi cero, si vos no tenés ese instrumentador, el trombolítico se va a indicar, pero si lo tenés al lado y vos le explicás al paciente, va a querer hacerse tromboaspiración. Pero, repito, el centro tiene que estar preparado para que sus números sean buenos. Y después el trombolítico, yo escucho 14 días a la ventana y la verdad que no encuentro de dónde sale ese dato. Y lo he buscado un rato. Y yo que creo que el trombolítico, este es el trabajo de Daniel, que tiene 28 años, y este es el trabajo que empuja a indicar trombolítico. Pero el análisis en este trabajo, busca en el paper esto, yo fui a buscar a la Biblioteca Central de Medicina, que está en el año 1997, y está Goldhaber, que era el padre del tromboembolismo de pulmón, como es Constantinide en Europa, y una vez le preguntaron en un congreso de Londres de dónde sacaba los 14 días. Y no contestaba el tipo. Y dijo, no, podemos tomar un café, pero ahí en público no le pudo contestar un noruego que por poco no lo fusilaba. Lo que quería que le explique. ¿Y qué sensación tengo yo? Que el trombolítico tarde quizás no tenga el efecto que tiene sí precoz. Y el problema es que si vos lo dejás lítico, lo tenés que llamar cirujano con el estado lítico a que lo opere. Y ahí es donde salta en el PER. El cirujano dice, no, muchacho, yo lo puedo tromboaspirar ahora. Para mí son 40 minutos de cirugía, lo tromboaspiro, lo cierro y lo traigo. Vos me lo pusiste lítico, yo me voy a mi casa. Porque vos me condicionás una conducta a mí y no me dejás hablar. Yo prefiero hacerlo ahora y después yo me banco. Y los TEP en algunos lugares del mundo los operan en agudo. Que les voy a decir cuáles son los candidatos, que no son tantas indicaciones con la aparición ahora de los catéteres. Después, no hay un score de riesgo de trombolítico. Hay un score de riesgo de sangrado. Hoy lo he nombrado Arriete, uno de los hematólogos. Pero no hay un score de riesgo para decir, si yo le hago a este trombolítico el ACV, el del 1% puede picar al 5%, el ACV hemorrágico. No está inventado el score para trombolítico. Ese es otro problema. ¿Y qué hicimos nosotros? Usamos el Hasbleck que viene en la afiliación auricular y dijimos, con más de 4 o más, alto riesgo, nosotros a estos pacientes no le hacemos trombolítico. Pero si el score es bajo, 1 a 3, podemos considerar trombolítico, aunque la gente que hace catéter no le guste. Pues el trombolítico sigue siendo bueno, sobre todo si es precoz. Entonces, ¿qué pasaba con los trombolíticos? No hay una explicación de los 14 días de la ventana. Para el infarto son 12 horas. ¿Se acuerdan el Leitch y el Emera? Que fue un trabajo que lo impulsó Ente Rosario también. Pero sin embargo, para los trombolíticos 14 días. Y lo otro, no está inventado el score para indicar trombolítico. O sea, la única contraindicación, que esté contraindicado, pero no dice. ¿Y cuál es el peligroso? El añoso. 70 años o más, ojo con los trombolíticos. Que es muy distinto decir 40 años, 50 años, no hay problema.
Acá están. Yo en principio creo que el trombolítico, que yo no lo descarto, es para bajo riesgo, con un TEP medio de 14 días y siempre está disponible, siempre está a mano. TPA, no estreptoquinasa, que es otra cosa. El sangrado mayor es 13% en los metaanálisis, que es para mí un sangrado mayor que necesites una transfusión. ¿Y qué depende que sea un ACV hemorrágico de 0 a 5%? Por ejemplo, la edad. Por ejemplo, que esté con clopidogrel. Por ejemplo, que tenga un antecedente de úlcera reciente. Cuidado con ese paciente. ¿Qué otra cosa más indica la ventana para indicar la cirugía? Cuando ustedes ven estos trombos con más de 14 días, necesidad de ECMO o falla severa del BD, ¿qué va a pasar? Le van a sacar estos trombos y el BD no se recupera y sale con un ECMO. Miren el trombo que sacaron. Este trombo no lo sacan los trombolíticos y tampoco la tromboaspiración, no lo creo. Y si llegara a sacarse, queda con falla de BD. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo operan, esto lo operaron en Cleveland Clinic. Yo lo vi a este caso. Yo estaba ahí, roté y vi esto. Yo no podía creer que se operen los TEP. Entonces, en principio, un trombo gigante con más de 14 días, 20 días, 30 días. Esta persona tenía un melanoma, trombo neoplásico. Había tenido 2 síncopes, lo llevaron a quirófano, le sacan ese chorizo, miren los colores diferentes, y sale con un ECMO. A los 4 días le sacan el ECMO, lo estuban a los 7 días, egreso. Yo no podía creer. ¿Qué discute cuándo indicar la trombectomía por catéter en el TEP? Bueno, y acá está lo que mostraba Nacho, que en principio a mí me parece ideal, menos de 14 días, en alto riesgo de sangrado, al que no le pueda hacer trombolítico, experiencia del centro, y empieza a haber catéter, pero hoy la pelea están en 3 catéteres, a mi forma de ver. Uno es el Flugtriver, que tiene la ventaja de que no hay trombolítico, que recupera la sangre perdida por un reservorio tipo Cell Saver. Está el Hypecto, que es un Ecosony con trombolítico, y el Strike P, que es el Penumbra con trombolíticos. Esta es la pelea que hay. Es decir, la pelea es ahora entre los catéteres. Y la pelea de los catéteres no es contra el trombolítico, es contra la anticoagulación sola. Por eso están en boga, están en curso el PERLES 2, que les voy a mostrar por qué es necesario esa cosa. Porque todo el mundo le está pidiendo a los catéteres que le ganen a la leparina en el paciente que vos crees que es de riesgo. Y eso es el PERLES 2. Y después empiezo a ver esto, que esto lo saca la Sociedad Europea, donde ya ponen un número de 10% de mortalidad para el intermedio alto riesgo. Por fin, y yo le agregué ahí, llamen al PER. Lo de amarillo es un agregado mío. Llamen al PER, que el PER decida. Y hay todos los grupos, y miren lo que dice a la izquierda, trombolítico sistémico en bajo riesgo de sangrado. Nosotros hace 10 años que decimos esto. Lo que pasa es que como no estaba la evidencia, quedábamos mirando para el otro lado. Pero esto está publicado el año pasado, la Sociedad Europea, donde el trombolítico quedaría para el bajo riesgo de sangrado. Ahora, lo que es gracioso que en la misma publicación de esto no hablan que llaman riesgo de sangrado alto o bajo. No está el score hecho, inventado. Cosa que lo podríamos hacer con el PER argentino, ¿eh? Lo otro, apareció este trabajo que es el PIRLIS, que enfrentaron el Penumbra contra el Flugtriver y hay un empate técnico. La pregunta es, ¿por qué el Penumbra con líticos pudo haber tenido números parecidos al Flugtriver? Porque yo sospecho que a veces hay trombos distales que no lo podés tromboaspirar. Entonces vos lo sacás de la descompensación hemodinámica, pero te queda hipóxico. Y quizás el trombolítico para lo que es distal, aunque sea local, tiene algún beneficio. Pero no es que le ganó uno a otro, empataron. ¿Y qué miraría yo cuando a mí me dicen, vos sos fanático de los catéteres, en la medida que la ACV sea de menos 1%, ¿cuánto le dio? 0. 0 de ACV. Sangrado intracraneal 0,7. Mortalidad 0 para los dos grupos. Sangrado mayor 6,9. Son números que si realmente se prueban que los trabajos van a salir, para mí, el catéter, después hablamos del tiempo, van a ganar la pelea. En hemodinamia ganaron siempre con la angioplastia carotidia. Yo me acuerdo cuando estaba el Gusto 1, que no estaban las angioplastias, que vos estarías en el secundario, el Gusto 1 enfrentó los trombolíticos de estreptoquinasa con el TPA. Y resulta que la TPA no le podía ganar la estreptoquinasa. Y tuvieron que juntar 40.000 pacientes para que la TPA con heparina le gane a la estreptoquinasa. Pero ¿qué pasó? Cuando vos buscás en esos datos,
La gente que tenía 70 años tenía 5% de ACV hemorrágico. Nadie decía nada. ¿Por qué? Porque no había nada más. Cuando vino el stent, dejamos de hablar de los trombolíticos en el infarto y quedaron para lugares que hasta las 3 horas, si no tenés disponibilidad de catéter, lo podés hacer. Pero cuidado cuando vos se lo das en cualquier edad, con riesgo de sangrado, porque hay una posibilidad que haga un ACV hemorrágico. Es cierto, te va a salvar, pero sepan. ¿Y cuál es el problema? No es el ACV hemorrágico, sino que el tipo que vos le indicaste trombolítico hace un ACV hemorrágico y vos no le dijiste que tenías catéteres también en tu centro. Guarda. De hecho, cuando yo hice el consenso previo a este nuevo, nosotros pusimos en el consenso que para indicar trombolítico tiene que firmar un consentimiento. Porque el tipo te hace un ACV y después se entera que vos tenías el catéter, ¿dónde te metes? Y no es que yo esté en contra del trombolítico, porque para algunos lugares que no hay otra cosa, pero bienvenido, lo único que hay. Estamos en un país heterogéneo, yo te lo comprendo. El STRIPE, que es con penumbra, fíjense que está en mortalidad por todas las causas, 2%. 2%. Sangrado mayor, 2.7%. Cuidado. Y acá viene el INARI, que bueno, está con el trabajo del, bueno, el FLAME, que demostraron 1% de mortalidad. 1%. ¿Qué le criticaron? ¿Por qué no lo enfrentaste con heparina? Porque enfrentaba el Flugtriver con cualquier modalidad lítica, trombolítico, catéter guiada, tromboaspiración por catéter, pero le da 1% de mortalidad. Y no son pocos pacientes. ¿Qué trabajo puede ordenar la evidencia en la reproducción del TEP? Este trabajo, el PIRLES 2. Este trabajo enfrenta la tromboaspiración mecánica enfrente de la heparina. La heparina es buena, guarda. Y no es la heparina sola contra, sino que es la heparina más el tromboaspiración contra la heparina sola. Si llegan a demostrar que tienen realmente, como dicen, 1% de mortalidad con ACV 0, se terminó la discusión con el trombolítico. El trabajo va a salir el año que viene y hay una posibilidad. Quieren juntar 1.200 pacientes, pero si es muy alevosa la diferencia a favor del catéter, lo van a cortar el trabajo antes. Y quizás con 700 pacientes, 800, lo que diga el cálculo estadístico, quizás no sea ético seguir esperando a que le siga ganando. Esto se viene ahora, que es el PIRLES 2. ¿Y qué me gusta de este trabajo? Que ponen parámetros respiratorios. Por fin, en la evaluación del riesgo, saturación menos de 90, frecuencia más de 20 de taquipnea, suplemento de oxígeno de 4 litros. Eso me encantó, que hay parámetros respiratorios. Lo otro que me gustó, síntomas abajo de la flecha, dentro de los 14 días. Volvemos a elegir el mejor paciente. No le hagas tromboaspirar a un paciente que no es para tromboaspirar. Y lo otro, por fin el ácido láctico y la taquicardia como índice de riesgo. Entonces estás mirando también lo tisular. Fíjense que presiones de 90 a 100, con frecuencia más de 100, pero también elevada troponina, saturación elevado láctico más de 2. O sea, hay parámetros tisulares. Entonces ahora el trabajo es, pacientes menos de 14 días de la trombosis, tenés láctico elevado, tenés taquicardia, tenés parámetros respiratorios, bueno, por fin se está eligiendo el paciente bien. Esto, el año que viene, ahí nos dijo Belén que el año que viene va a estar el trabajo. Y yo creo que va a pasar esto. Y acá que nadie me diga nada. Yo soy un mensajero. Esto es lo que pensamos varios, que va a haber 2 grupos. Van a juntar. Esto, yo me hago responsable de lo que digo porque me dijeron decí esto. Digo, lo único... Yo te cuento lo que pasa en el hospital. En el hospital todo el mundo me culpa a mí de lo que es tan grave. Y cuando anda bien, gracias a Dios. Estoy en la lona, boludo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para mí va a pasar esto. Van a juntar el bajo riesgo, que ya era para heparina, con el moderado bajo riesgo en un grupo, que les cuento son el 80% de los pacientes, y eso van a andar muy bien con heparina. Y el alto riesgo y el moderado alto riesgo lo van a juntar, que son 15% del moderado alto riesgo, más 5% que no es histórico. Entonces, yo creo que va a pasar es que, ¿cuáles son los nuevos invitados a la discusión? El bajo luminoto y deterioro severo del BD normotenso, el alto ácido láctico, taquicardia sinusal con BD dilatado, son los nuevos integrantes para la discusión. Entonces, yo creo que va a haber dos riesgos. El alto riesgo, el bajo riesgo,
80% de los TEP andan con heparina, la heparina es buena, y el otro 20% habrá que discutirlo cuando esté la evidencia. Creo que el PER ayuda a seleccionar el mejor tratamiento, pero en relación a las comorbilidades. El TEP no es un TEP solo, es un TEP con un EPOC, es un TEP con un cáncer, es un TEP con una 70 y pico de años. Pero también la fragilidad de los pacientes al riesgo y al pronóstico. Base de datos para conocer los propios números y generar conocimiento. Publicar para combatir y debatir conocimiento. Nadie es dueño de la verdad en la ciencia. El éxito final del PER es uno solo, más que el debate y la conducta final, porque te fortalece. Yo termino aprendiendo conceptos de imágenes que no las estudié, porque lo estoy escuchando a lo que dicen las imágenes. Y quizás el de imagen me está escuchando a mí cómo sostener el BD. Y el hematólogo aprende otras cosas, pero también nos enseña, fortalece al sistema. Pero ¿cuál es el éxito? Que el paciente salga caminando de una institución. Eso es tener éxito institucional. Y si llegás a tener una denuncia legal, no es lo mismo que lo decidan 2 personas, que sean 5 cabezas, 5 jefes, que lo volcás a la historia clínica, no podés tener ningún problema. Porque los jueces, yo soy perito también, los jueces no te castigan por el resultado final que puede ser la muerte, te castigan por lo que no hiciste. Guarda el abandono. Pero si vos hiciste esto, discutió a las 11 de la noche discutiendo, ¿qué problema vas a tener? Porque fue una institución. Lo mismo para indicar un ECMO, vos no podés indicarlo solo, porque podés fundir una institución por un ECMO. No es joda. Tenés que tener un poco de sensatez en un país que después nadie paga las cosas. Creo que nada más. Muchas gracias.